Gracias. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a este estudio. Vamos a orar y poner este servicio en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu misericordia, tu gracia que has tenido para cada uno con nosotros, Señor. Y te estamos agradecidos porque el día de hoy, Señor, nos has permitido el día de hoy de estar aquí, Señor, para darte la honra y la gloria, Señor. Permite que este instrumento, Señor, pueda expresar de la mejor manera tu palabra, Señor, que sea entendible y que sea de bendición para mis hermanos, Señor. También te pido por cada una de las personas que está aquí, Señor, que les des un corazón entendido, Señor, y que podamos ser receptivos a tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amor, Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar hoy hablando sobre este tema de nuestra página 29 en nuestro libro o en el libro que tenemos sobre la segunda confesión de fe de Londres. Trata sobre del pacto de Dios. ¿Alguno de ustedes puede decirme qué es un pacto? ¿Un convenio? ¿Qué más? El, bueno, de hecho el hermano en esa respuesta, los pactos son acuerdos solemnes entre dos o más partes que establecen obligaciones mutuas principales de pacto entre Dios y el hombre, los unilaterales como el pacto de Abraham y el nuevo pacto que depende únicamente de la fidelidad de Dios para su cumplimiento, y los mutuos como el pacto mosaico, que requieren que ambas partes cumplan ciertas condiciones. Entonces, básicamente, dos partes que expresan las promesas, los compromisos, las obligaciones de una o ambas partes. Entonces, vemos que esto es lo que significa un pacto. Generalizado por el cual los deberes y los privilegios de parentesco pueden extenderse a otro individuo o grupo, incluido los extranjeros. Los pactos se implican con la celebración de ritos de culto y la regulación de las condiciones y las obligaciones legales. Entonces, vemos que es Dios. Lastimosamente en las iglesias de hoy, pues vemos que muchos personajes hacen pactos, ¿no? Venga y pacto. No son bíblicas. O sea, lastimosamente nosotros como seres humanos fallamos. Nosotros no pudimos cumplir los pactos, aunque hagamos lo más en la Biblia. Entonces, dicho esto, vemos que los pactos vienen de parte de Dios. Y de cierta forma vemos una necesidad y vamos a entrar de lleno a lo que es este inciso número 1 de nuestro capítulo 7 de la confesión de fe, y nos dice la de que aun cuando las criaturas racionales le obedecen o le den obediencia, perdón, como a su creador, sin embargo, estas nunca podrán haber logrado la recompensa de vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios de pacto. Entonces, vamos a ver por qué la necesidad de este pacto, y vemos que nos dice la confesión en esta primera porción que la distancia entre criatura es tan grande. Hay una distancia enorme entre lo que era nuestro antiguo
yo por así decir, y Dios. ¿Por qué? Colosenses capítulo 1, versículo 21 nos dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Colosenses nos dice que nosotros antes, y espero que cada uno de nosotros, dice que estábamos ocupados nosotros en malas obras y que éramos de ánimo hostil hacia el Señor. Y si somos sinceros cada uno de nosotros, es hacia Dios. Isaías capítulo 6 nos da una ilustración, por así decir, de estar en la presencia de Dios, de darse cuenta de esa distancia tan enorme que existe entre el hombre caído y un Dios santo. Isaías capítulo 6 nos dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, gloria, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Que dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque Isaías se dio cuenta de la distancia que hay entre Dios y el Señor. Es tan enorme que mm, Isaías se dio cuenta y lo primero que dijo es, ay de mí que soy de labios inmundos. Entre Dios y nosotros, esa causa del pecado, a causa del pecado. Y entendiendo, uh, o hay una pregunta que se hizo que se hizo en el transcurso del domingo, el lunes y martes, la teníamos nosotros en nuestro boletín. ¿Y cuál era la pregunta? Porque si no la recordamos, se me hace que vamos a tener que imprimir menos boletines porque se me hace que no le estamos poniendo atención a los boletines. ¿Puede hacer algo el hombre para ganarse o merecer la salvación y el favor de Dios? ¿Puede hacer algo? ¿Usted puede hacer? El hermano dice que no. Nuestra siguiente porción de nuestra lectura, y gracias a cada uno de ustedes que respondió, uh, bueno, vimos que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su venza de la vida. Job capítulo 35, versículo del 7 al 8 nos dice, si eres justo, ¿qué le das o qué recibe? Es para un hombre como tú y tu justicia para un hijo de hombre.
Dice Isaías que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y lo dijo alguien que estuvo cara a cara de Dios. Estuvo delante de Dios, vio la majestuosidad de Dios, vio la santidad del Señor. Y Isaías dice, las mejores obras son como trapos de inmundicia. Mi mejor obra que yo pueda hacer, dice que es como un trapo de inmundicia para el Señor. Que es un trapo de inmundicia. Y si alguien no sabe, puede decírmelo con confianza y le podemos explicar a qué se refiere a esta porción que nos dice que nuestras mejores obras son como un trapo. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Y por qué digo esto? Porque lastimosamente, como dice aquí, que las criaturas racionales deben obediencia como a su creador, sin embargo, estas nunca podrán haber logrado la recompensa de la vida. Y muchas de las veces aquellas personas que creen en un Dios y que dicen que le sirven a Dios, las que le podamos decir, por lo general es por vanagloria de ellos mismos, muchas de las veces por es que voy y ahí está un pobrecito y voy y le doy un dinerito o estas acciones. Entonces, muchas de las veces o todas las veces que hacemos un acto de bondad, por así decir, cuando no estamos en Cristo, es por algún aspecto que necesitamos calmar nuestra conciencia, a cualquier otra cosa, pero menos lo que nos dice la Escritura, que es para darle la gloria a Dios. Antes de Cristo nosotros nunca podemos glorificar a nuestro pastor José Álvarez hace 2 semanas nos predicaba sobre Romanos capítulo 9 y este versículo 32 él nos decía, una de nuestras obras puede llegar a justificarnos delante de Dios, pero nos decía que también es necesario tener estas obras como fruto de nuestra cristiandad evangélica. Y esta misma persona habla sobre esto y el autor se llama, tiene un apellido muy raro, Brooks, algo así, no sé cómo se pronuncia, y dice, subraya que al entendimiento de la gracia divina, una actitud que la ley natural por sí sola no puede producir. El autor dice, y va más allá al insistir que la conducta evangélica implica un amor que no solo cumple con el deber externo, sino que también se regocija en él. Esta disposición va más allá del cumplimiento de la ley y entra en el territorio del amor genuino y de las motivaciones donde los mandamientos de Dios no son vistos como obligaciones, sino como oportunidades de expresar nuestro amor filial a Dios. Lo hacemos por amor a Dios. Cada obra que yo hago, lo hago en amor a Dios, por gratitud a Él, como decía el pastor. Deben manifestar no solo que obedecen, sino que aman el mandamiento. Los mandamientos y la alegría en la obediencia son distintivos de la conducta que se alinea con el Evangelio y que refleja una relación más profunda y transformadora de la gracia. Ocupa en cumplir o en el cumplimiento externo de los mandamientos, la ley de Cristo va más allá y añade el cumplimiento interno. Algo que solo logra la gracia redentora. Los fariseos solamente cumplían la ley
externamente, pero no añadían esa ley o ese regocijo, pero no como ellos hacen. Y en repetidas ocasiones les dijo sepulcros blanquescos. De la misma forma, nosotros no podemos hacer ninguna obra que glorifique al Señor estando sin Cristo. A no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Y aquí esto complementa lo que ya hablé. A menos de que por alguna condescendencia implica una, bueno, esa es la razón o es el significado externo y dice que implica una disminución voluntaria del propio rango de dignidad en relación, sino que por lo general es una persona que está en un estatus alto que es condescendiente con una persona menor. No sé si en algunas pláticas o en unas discusiones ustedes, no sé, en la televisión dice, ah, descendiente conmigo y esta persona se enoja, o sea, como tratando de decir, es que tú me estás humillando porque quieres, me estás diciendo que yo soy inferior. Bueno, esta condescendencia significa que Dios nos da ese favor, no está obligado, no es porque Él nos deba algo a nosotros, sino que es en su puro amor y afecto. Entonces, uh, y dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El Señor nos ha dado un corazón de carne que puede responder muertos. Tenemos un corazón de piedra que no podía reaccionar a Él, que lo único que hacía es, como dice, ser hostil ante Dios. Juan, pero que tuvo que haber pasado antes para que aquellos recibieran a Dios y lo declararan como su Señor. El Señor tuvo que haber actuado, como dice Ezequiel, tuvo que haber para poder ellos o nosotros profesar esas palabras. Porque nos dice Juan 15:16, ustedes no me escogieron ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. Nosotros no le escogimos. Él tomó la iniciativa. Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió y yo le resucitaré final. Es nuestro Señor el que toma la iniciativa. Solamente Él. Nosotros no aportamos nada en esta situación. Porque si yo aporto, entonces se me toma como deuda, como dice Pablo. Entonces Él sería que Él me debe algo. O yo estaría ganándomela. Y sabemos que no. Entonces, vemos que esta condescendencia es voluntaria por parte de Dios. Nace de Él. Y si avanzamos, vemos que a no ser
por alguna, bueno, es esta misma porción, pero es Lucas, y nos dice esta porción de Lucas que dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervo, inútiles somos, hemos hecho solo lo que hemos de hacer. Y aquí nos deja más en claro esta situación, porque nosotros solamente hacemos lo que el Señor nos ha mandado, y como Señor en las mínimas cosas. Y cuando nos comparamos con nuestro Señor que decía, mi pan es comer o es hacer la voluntad de Dios, ¿cuántos de nosotros hacemos la voluntad del Señor? Muchos de nosotros ni siquiera le damos las gracias cuando amanece. Así. Entonces, todo depende del Señor, porque verdaderamente somos inútiles. Y disculpen la palabra, pero es la realidad. Entonces, vemos que esa necesidad de pacto, ¿por qué? Porque había una distancia entre nosotros. Por eso hay necesidad de un pacto, porque nosotros básicamente no podemos responder al Señor, y es el Señor el que tiene que iniciar o tomar esta iniciativa con esta porción del inciso número 2, y nos dice, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, nuestra caída agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Y vamos a estar leyendo estas porciones de nuestra escritura. Génesis, Génesis capítulo 3, versículo 15 nos dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tú y la simiente. Él te herirá en la cabeza, tú lo herirás en el talón o en el carcañal, como nos dice en nuestras otras versiones. Vamos a Salmos. Salmos 110 nos dice, Salmo 110, versículo 4. Y la porción de la escritura nos dice, bueno, perdón, que estaba en Salmo 104. Salmo 110, versículo 4 nos dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, tenemos estas porciones de la escritura que nos hablan de este pacto, pero en el Antiguo Testamento. Pero también, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo del 18. Están súper finas estas hojas. Entonces, Hebreos 7, del 18 en adelante nos dice, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. Y aquí esta porción nos habla y nos dice, no que la ley haya sido inútil, sino que el cometido que muchos veían es que era para salvación. Oh, es que si cumplimos la ley como los fariseos, o sea, ellos se sentían justificados por el cumplimiento de la ley, al punto de decir cuando le pregunta, bueno, ¿qué necesito hacer? Y el Señor le da estas, no, pues haz esto y esto y esto. Oh, todo eso yo lo he cumplido. Y aquellos se sentían justificados.
Pero el verdadero propósito de la ley era mostrarnos en la condición en la que nosotros nos encontrábamos. Por eso nos dice que la ley, al ser débil, no es que haya sido débil, los débiles fuimos nosotros al no poder cumplirla. Pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios, por lo cual no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Capítulo 10, versículo 12, un poquito más adelante, tenemos esta porción y nos dice, versículo 12, solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios, esperando ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Este es el carácter esencial del pacto de gracia. Cristo es nuestro pacto de gracia, perdón. Efesios nos dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía del mundo. Esa era la condición en la que estábamos, sin esperanza. ¿Y qué nos dice Romanos? Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 13 al 17 nos dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y nula la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos. Vemos que este pacto es Cristo. Por eso Cristo es de un nuevo pacto, como nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. Entonces vemos que este es el carácter esencial del pacto y tiene una dimensión universal. Gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación. ¿Por quién? Por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Vemos que Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice,
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas lastimosa, lastimosamente no todo el mundo cree, o más bien ninguno del mundo. O sea, los que creen son por iniciativa de Dios, como hemos visto. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, que todos se arrepientan y que sean salvos. Pero lastimosamente todos los hombres quieren primero ser ellos mismos. Miran a su egocentrismo de solamente querer satisfacerse ellos mismos. Por eso ninguno de nosotros quería venir a Cristo, porque no queríamos dejar nuestro pecado, porque allá nos deleitábamos y hacemos todas esas cosas y es que no, ahorita un ratito más y ya cuando ya no pueda hacer tales cosas, entonces lo voy a pensar. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen la tardanza, o por tardanza, como dice la Reina Valera, sino que es no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Y quiénes son los que se arrepienten? Pero también tiene una dimensión particular. Todos aquellos que están ordenados para vida eterna. ¿Quiénes? Los que están ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad. Dios, nuevamente, y os daré un corazón nuevo y pondré su espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón. También nos dice Juan capítulo 6 versículo 44 al 45, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo lo recibo. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es por el Señor que nosotros, los que hemos sido ordenados para vida eterna, podemos ir al Señor, porque Él nos ha dado esa disposición. Y Cristo es el mediador del nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados eterna. Los que han sido llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Significativas del pacto. Y en estas características las vamos a encontrar en nuestra porción de nuestro inciso número 3 del capítulo 7 de nuestra confesión y dice que este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, completarse su plena revelación del Nuevo Testamento. Y tenemos aquí a Romanos capítulo 16, versículo del 25 al 27, y dice, aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio estado. Y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Entonces nos dice que esa revelación ha sido progresiva. Y de hecho nosotros tenemos más responsabilidad que aquellos del Antiguo Testamento, porque ahora nosotros tenemos toda la revelación completa. Aquellos del Antiguo Testamento tenían una parte. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo. Dios nos habla por Hijo, de hecho es lo que dice. Efesios capítulo 3, versículo 5 dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y vemos que en teología un principio, y este principio de la revelación progresiva consiste en reconocer el hecho de que en la historia de la salvación Dios se manifiesta a la humanidad en forma gradual, ascendente. El Eterno va descubriendo su carácter, atributos y virtudes y perfecciones poco a poco hasta culminar en la manifestación suprema en la persona y en la obra de Jesucristo. La revelación suprema que nos ha dado es Cristo. Es la máxima revelación que nos ha dado el Señor, su Hijo. Ya no necesitamos más. El canon está cerrado. Él ha dado todo lo que tiene que revelar de Él y de su Hijo. Y este era un comentario de Saucedo Valenciano, de un libro que se llama El principio de la sabiduría. Entonces, vemos que ese nos hablaba sobre que aquí también tenemos su fundamento eterno y nos dice que está fundado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo. ¿Y qué significa? Bueno, entonces vamos a Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 11. Y se me hace que para apurarnos, Gálatas, Efesios, bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de ¿cuándo? Como santos y sin manchas delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que Él ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, porque nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena las que están en la tierra, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice que Él nos ha salvado y nos ha llamado con un ¿qué? Llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en quién? En Cristo Jesús. ¿Desde dónde?
desde la eternidad. No es que el plan iba conforme que, ay, mira, mira, como que se está portando bien, déjame, le conforme van los acontecimientos, como lo hemos estado hablando. Entonces, vemos que está fundado, este pacto está fundado en esta transacción federal y eterna. Fue desde la eternidad. Decía un pastor, si tú quieres ver cuándo fuiste salvo, mira atrás en la eternidad. Entonces, vemos que también es una provisión exclusiva y es únicamente a través de la gracia, solamente a través de la gracia, de este pacto, como todos los descendientes de Adán caído que son salvados, obtienen bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Nuestra justicia no puede alcanzar el estándar de Dios. Juan capítulo 8, versículo del 5 a 6 dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó y se agradó. Hablando Cristo, dice que Abraham vio ese día y se alegró. Se Romanos capítulo 4, versículo del 1. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Siendo circunciso o incircunciso, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome a cuenta. Por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Es la gracia de Dios que actúa en nosotros. ¿Qué? De ese pacto en Cristo. Aquel sacrificio del Hijo en la cruz. No por obras, para que nadie se gloríe. Que la mejor obra que pudimos haber hecho no alcanza el estándar de Dios. Entonces,